Video les voy a enseñar a utilizar los objetos cout y cin en reemplazo a las funciones print y scan. Y bueno, esto se debe principalmente a que el uso de estos objetos facilitan mejor tanto la captura de datos como la impresión de datos en pantalla. Bien, vamos a comenzar. Y bueno, para poder empezar a trabajar con estos objetos debemos de crear un proyecto, pero ahora en C++. Entonces vamos a la parte de crear nuevo proyecto, seleccionamos consola aplicación, ir, siguiente, seleccionamos C++, por default viene C++, anteriormente habíamos estado trabajando en C, pero bueno, en este caso va a ser en C++. Siguiente, el nombre del proyecto, vamos a ponerle, pues no sé, hoy. Siguiente, y bueno, el compilador se va a quedar por default el GNU y finalizamos. Bien, una vez que hemos creado nuestro proyecto, del lado izquierdo en el manejador ustedes van a encontrar la carpeta de source, y dentro de la carpeta de source está nuestro código fuente. Denle doble clic al código fuente y bueno, lo que van a tener ya es una plantilla como la que vemos aquí. Bien, a diferencia de la plantilla anterior, lo que tenemos aquí es una librería, que es la de IOStream, que me van a permitir hacer uso de los objetos cout y cin, que por default, bueno, en el uso del cout viene a reemplazar a la función print, y en este caso, bueno, también lo que tenemos con el cout es un pequeño programa para el hola mundo. Bien, entonces para el uso de cout y cin vamos a tener que incorporar la biblioteca IOStream, y bueno, vamos a hacer el uso de un espacio estándar, y bueno, esto ya es por default que lo incorpora nuestra plantilla. Bien, pues como ven aquí, en el caso del print, nosotros hacemos uso del print para lanzar un texto en pantalla, y podemos decir aquí printf, por ejemplo, esime, que es mi palabra. Para yo poder implementar esta función me va a pedir que incluya la biblioteca stdio. Entonces vamos a incluirla. stdio.h. Bien. Y bueno, el reemplazo de esta función print por el objeto cout quedaría como cout, luego corrimiento hacia la izquierda, y luego entre comillas la palabra que quiero imprimir, que en este caso, bueno, también sería esime. Y esta instrucción que viene al final del cout es para un salto de línea, que como orden, recuerden que los pueden implementar aquí como una diagonal invertida. Vamos a poner diagonal invertida n. Entonces esta orden representa este salto de línea. Si yo lo dejo así y corro mi aplicación, pues van a ver dos veces la palabra esime. Vamos a la ejecución del programa. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa, como ustedes observan, tenemos dos veces la palabra esime. La primera palabra esime corresponde precisamente al uso de la función print. Entonces imprime esime, después le doy como orden salto de línea. Si yo no le hubiera dado esta orden salto de línea, entonces la segunda palabra esime estuviera impresa aquí a un lado. Bueno, entonces di salto de línea, y entonces la segunda palabra esime se imprime en la parte de abajo, y posteriormente también doy la orden de salto de línea. Bien, este sería el uso del cout para imprimir un texto. Ahora, si ustedes quieren imprimir una variable, con el printf lo que hacen es decir printf, vamos a poner dato, y tienen que indicar mediante un visor el formato en el cual quieren mostrar el dato. Por ejemplo, yo aquí le pongo 25. Entonces lo que estoy imprimiendo aquí es una constante en formato entero decimal. Eso sería haciendo uso del print. Vamos a dar la orden de salto de línea. En el caso del cout tendría que escribir cout, y bueno, lo primero que tengo yo aquí es una cadena, entonces voy a tener que agregar esa cadena, y tendría que decir dato, dos puntos. Después de la cadena
cierro aquí, si quiero también doy este espacio, con corrimiento muestro el dato que voy a imprimir aquí, entonces sería la constante 25, y después de esto viene mi salto de línea, entonces quedaría de esta manera, en line, punto y coma. Entonces esto sería la escritura sustituta a este print. Entonces vamos a correr el programa para que ustedes observen que es el mismo resultado. Bien, ya en la ejecución del programa, vean ustedes, aquí está dato 2.25 que corresponde al print, y luego dato 2.25 que corresponde a mi variable, a mi objeto cout. Bien, esto mismo se puede aplicar para variables. Por ejemplo, si yo declaro aquí una variable entera x y le asigno como valor inicial un 47, si yo quiero imprimir este valor de 47 mediante el print, pues tendré que indicarle aquí el formato y posteriormente poner aquí mi variable o mi argumento. En el caso del cout, pues sería, en vez de poner el 25, mi variable. No vayan a querer ponerle aquí comillas, porque entonces esto sería una cadena. Corremos el programa y vemos nuevamente el resultado, y ustedes observarán que es el mismo. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa, pues aquí podemos ver dato 2.47 para el caso del print y dato 2.47 para el caso del cout. Bien, el asunto aquí es si cambiamos el tipo de variable. Si yo la cambio a flotante, pues tendré que considerar una parte entera con punto decimal, digamos 47.6. En el caso del print, obligadamente tengo que cambiar el tipo de visor, y sería un formato flotante %f. Y en el caso del cout, pues no tendría que hacer nada, tendría que quedar de la misma manera, puesto que el objeto cout va a imprimir en el formato en el que se encuentre esta variable. Entonces, si esta variable fue declarada entera, imprime en formato entero. Si esta variable fue declarada en formato flotante, entonces imprime en ese formato. Entonces es una de las ventajas de hacer uso del cout, puesto que no hay que estar indicando en qué formato. Bien, vamos a correr el programa para que ustedes observen. Y vean, aquí ya está el resultado. En el caso del print, incluso hasta tenemos aquí puntos decimales que no tendría por qué haberse agregado, generando una aproximación al punto 6. Y en el caso del cout, pues imprime tal cual el valor que se almacenó. Entonces vean una ventaja del uso del cout con respecto al print. Otra cosa es, por ejemplo, en el caso de una variable char, si yo imprimo el valor de x y le asigno el valor de 64, entonces el cout por default lo que va a hacer es imprimir en formato carácter, mientras que en el char pues tendría que cambiarlo, ¿no? Decirle en este caso que lo imprime en formato carácter. En ambos casos ya vería el carácter 64, que en este caso corresponde a una arroba. Veanlo ustedes ya en la ejecución. Entonces en el cout no hay que considerar el tipo de variable, puesto que lo asume acorde al valor, acorde al tipo en que fue declarada mi variable. Y en el print pues sí hay que estar cambiando el formato del carácter de la variable. Bien, el punto es cuando ustedes quieren imprimir el valor que se encuentra almacenado en una variable. Por ejemplo, yo no quiero imprimir en formato carácter, sino en formato decimal. Entonces aquí yo le pongo %d y ya con eso imprimiría el 64. Pero en el caso de x, para el cout, yo seguiría viendo el arroba. Entonces corremos el programa y bueno, eso pues no es mentira, aquí está. En el caso del print yo le digo que lo imprime en formato entero decimal, y con esto vemos el 64. Pero si yo quisiera ver el 64 haciendo uso del cout, pues no me es posible hacerlo directamente, puesto que por default toma el formato de impresión en el cual fue declarada la variable. Así que, ¿qué vamos a hacer en caso de que quieran imprimir en otro tipo de dato? Pues lo que se hace es cambiar temporalmente la variable. Por ejemplo, en este caso yo le diría int x,
y lo que estoy haciendo es cambiar el tipo de formato con el cual fue declarada mi variable. Anteriormente, en este caso, sabemos que se declaró de tipo char, pero si yo le digo aquí entre paréntesis que se cambia a int, entonces con esto va a ser más que suficiente para poder imprimir en formato entero decimal, y vamos a correr el programa. Entonces vean, aquí ya está el resultado. Tengo el 64 que corresponde al print y el 64 que corresponde al objeto cout. Bien, pues esto sería todo con respecto al cout. Me parece que es interesante empezar a trabajar con este objeto. Para el caso del scan, pues lo utilizamos para el almacenamiento de datos que viene a través del usuario. Entonces, si yo quiero almacenar un dato y guardarlo en mi variable x, pues entonces tendríamos que considerar en la función escala el formato. Entonces decimos scan, indicamos en qué formato se va a almacenar y posteriormente la dirección de mi variable a donde se va a almacenar el dato. Entonces, de alguna manera la sintaxis es un poco más compleja. Si yo hago uso del objeto cin, pues realmente es más simple. Escribo cin, la inserción o corrimiento ahora hacia la derecha, apuntando a la variable a donde yo quiero almacenar, y no le tengo que indicar ningún formato, ninguna dirección, nada. Entonces es más simple el uso del cin en sustitución al scan. Si yo corro el programa, bueno, entonces voy a ingresar dos datos. Después de que imprimo los valores, aquí aparece el prompt, está esperando que yo ingrese un dato. Ese primer dato, por ejemplo 4, lo voy a almacenar en x, pero por medio de la función scan. El siguiente dato, por ejemplo, que voy a ingresar es el 23, pero lo voy a almacenar en x por medio del objeto cin. Y después de esto estaría finalizando mi proceso. En realidad, con respecto a cin no hay mucho que mencionar. Es así de simple, y bueno, lo que vamos a seguir en los próximos videos es trabajar con estos dos objetos, cout y cin, para sustituir el uso de la función print y scan. Aprovechando que me encuentro ya trabajando en un proyecto de C++, voy a comentar que otra de las ventajas que nos proporciona trabajar a partir de este tipo de proyecto C++ es la declaración de variables locales. Por ejemplo, en el caso del ciclo for, si yo quiero manipular una variable para generar una sucesión, anteriormente tendría que declararla. Por ejemplo, aquí declarar esta variable f, y posteriormente ya en el ciclo manipularla. Entonces aquí digo que mi valor inicial es de 0, mientras el valor de f sea menor a 10, incrementos de f en unos. Y como acción al ciclo for vamos a poner un cout para imprimir el valor de mi variable. Entonces aquí pongo f y luego un espacio. Si yo corro el programa, entonces tendría una sucesión de números que va del 0 al 9. Bien, ya en la ejecución del programa nos pide ingresar los dos datos y después tengo la sucesión de números. Y bueno, entonces esto parece ser que es lo que hemos estado trabajando para el tema del ciclo for. Bien, lo que comentaba es la opción de poder declarar variables locales. En este caso, esta variable se puede considerar global, lo cual quiere decir que puede ser empleada dentro del ciclo for, como lo estamos haciendo ahorita, y fuera del ciclo for, o sea, poder seguir utilizando f aquí para desarrollar cualquier proceso, por ejemplo una suma. Bien, esto es lo que normalmente nosotros trabajamos. Sin embargo, si yo quiero trabajar con variables locales, lo puedo hacer puesto que estoy en un proyecto de C++, y en vez de declararla afuera, la declaro dentro. Y bueno, la diferencia de esto es que al tener una variable local, esta variable f solamente va a existir dentro del ámbito del ciclo for, lo cual quiere decir que después de haber salido del ámbito, f ya no existe, y cualquier proceso que yo haga posteriormente me va a marcar un error. Entonces es una ventaja para muchos, y a lo mejor otros lo consideran como desventaja. Ventaja porque esta variable solamente existe dentro de este ámbito, y una vez que termina, esta variable se libera, o sea, hace una liberación de la memoria.
y desventaja para muchos porque si quisieran utilizarla, bueno, ya no podrían emplearla fuera del ciclo for, tendrían que declararla como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a comprobar lo que les estoy diciendo y aquí me marcaría ya esto un error. Véanlo, entonces ya aquí en el compilador me dice que f no está definida. Bien, entonces esto se debe a que bueno, la variable se declaró local para el manejo exclusivo del ciclo for. Si yo quito esta línea y corro el programa, pues la ejecución sería de la misma manera como lo vimos en la ejecución con la variable global. Entonces aquí ingreso los dos datos que me piden y posteriormente genero la sucesión. Bien, este es un comentario que quisiera agregar. Hay otras ventajas de trabajar ya con C++, que bueno, más adelante las voy a estar mencionando y considerando, aprovechando que ya estamos en un proyecto de C++. Bien, voy a finalizar el video. Espero que continuamos trabajando con estos objetos cout y sein.